Tenga usted muy buena tarde, bienvenido nuevamente a un segmento más de Gotitas de Miel. Este año estamos estrenando un ciclo nuevo y la más cordial bienvenida para usted, para los suyos, y por supuesto la invitación es que nos acompañe en estas hojas en blanco que tenemos todas estas 54 semanas por delante para poder estudiar acerca de la preciosa palabra del Señor. Es un gozo de verdad poder compartir un año más. Déjeme contarle aquí entre usted y yo que ya en octubre cumplimos 9 años de este segmento. Gracias, por supuesto, a que usted está siempre pendiente de nuestras transmisiones y que siempre es partícipe de ellas. Muchísimas gracias. Así que por favor, ayúdeme a escribir este 10º año que casi estamos comenzando para una vuelta más al calendario dándole la gloria a nuestro Dios. Y el día de hoy vamos a comenzar con una gotita de miel que, déjeme decirle, a mí particularmente me gusta mucho. Y esta la he intitulado Cantemos. ¿Y sabe usted? Por supuesto, está basado en el capítulo 1, el primer capítulo de la Biblia, Bereshit. Y es que ese capítulo es el más comentado, déjeme decirle, de todos los libros de la tierra. El capítulo 1 del libro de Génesis es el que ha recopilado más comentarios, tomos y tomos enciclopédicos acerca de lo que los lingüistas encuentran en estas líneas que son vida pura. Así que, para no entrar o perder más tiempo y entrar ya en este maravilloso evento de Génesis capítulo 1, comenzaremos entonces con Gotitas de Miel, Cantemos. Seguramente has leído muchas veces este maravilloso, fantástico capítulo. Es en él en el cual iniciaremos esta gotita y emprenderemos un vuelo hasta las propias alturas del cielo. Así que recordemos que este libro dice, y dijo Dios. Y dijo Dios es una frase traducida al español que se repite continuamente en este capítulo. Se repite nada más y nada menos que 10 veces, y como en la Biblia absolutamente nada está puesto al azar, déjeme decirle que tiene un significado importante. Y sí, usted seguramente ya lo relacionó con los 10 mandamientos y las 10 plagas de Egipto, efectivamente. Y por supuesto guarda relación con el libro de Apocalipsis y las plagas que ahí se anuncian. Así que Dios nos habla desde el principio todo lo que va a suceder hasta el final. Así será de importante para papá hacernos saber el deseo de su corazón. Del hebreo transliteramos al español, Vayomer Elohim, y dijo Dios. Sabiendo que el hebreo es un idioma polivalente, eso quiere decir que una misma palabra tiene muchísimos significados, podemos entonces citar otro significado para esta expresión. Si usted va y busca con diligencia en la parte del hebreo en el diccionario Strong, está bajo el número 559, el verbo es amar. Por supuesto, no amar en español, pero es de ahí de donde se deriva Vayomer. Y encontramos que también lo podemos traducir como cantar. Así que podríamos decir, y cantó Dios. Podemos sustituir, y dijo Dios, por y cantó Dios. ¿Qué cantó? Pues el deseo de su corazón. Todo aquello que él había planificado en su mente y en su corazón para crear, este es el momento en el cual esa palabra hablada sale de su boca y emite un sonido para formar la creación. Pues ¿cómo? A través de su palabra. Recordemos que cada palabra está formada por letras y cada oración está formada por palabras y cada frase está formada por oraciones. Así que
vamos entendiendo por qué razón los sabios explican que las letras del alefato o el alfabeto hebreo son los ladrillos con los que Dios construyó todo cuanto existe. En la Biblia, nada está puesto por casualidad, absolutamente nada. De hecho, los espacios vacíos también hablan. ¿Y los sonidos? ¿Para qué te digo? Por supuesto que sí. Es importante entender que dentro del conocimiento de la teología hebrea se conoce a las letras entintadas, es decir, lo que usted ve en la Biblia escrito, como la ley oscura. Y las letras, los espacios en blanco como la ley clara. Así que usted puede ver que efectivamente, tanto las letras como los espacios vacíos son mensajes de Dios. Y si usted nos ha seguido a lo largo de estos 9 años, recordará que hemos ciclo tras ciclo estudiado el libro de Esther, en donde lo que le estoy diciendo cobra un sentido maravilloso allá cuando hablamos la cuestión de profecía. Pero si usted no nos ha visto, entonces la invitación es para que esté muy pendiente porque en los próximos meses vamos a estar hablando de esta profecía que, déjeme decirle, no solo se cumplió allá al final de la Segunda Guerra Mundial, sino además se ha cumplido fielmente incluso en esta última guerra que usted y yo fuimos testigos, esta guerra del león ascendente. Pero continuemos entonces. Por todo lo anterior, déjeme decirle que la Biblia es ni más ni menos que una canción, con melodía y con ritmo. ¿No me cree? Pues ahora le cuento. Aunque en la actualidad tristemente se ha perdido algunos de estos conocimientos ancestrales, muchísimas comunidades judías todavía tienen el recuento de estas melodías representadas por un sistema de cántico y con ello han logrado mantener esta cultura teológica. Es muy importante, déjeme decirle que en el sistema ritual de lectura, quien está leyendo, los escribas o quien lee, entona cierta melodía al ir expresando lo que va leyendo. Esto es verdaderamente importante y precioso y usted me va a entender por qué. Así que le puedo decir que el canon sagrado aparece en sistemas diacríticos, es decir, puntuaciones, conocidos como notaciones de canto, cuya función es ni más ni menos que indicar cómo se debe cantar el texto. Es así como también, de acuerdo a estos sistemas, se utiliza la palabra Hashem, Elohim o Adonai de acuerdo a lo que convenga para la entonación del texto. Y esto, por supuesto, para no pronunciar el nombre santo, el más santo de todos los santos. Así que este sistema va marcando ese sentido de ritmo, ese sentido de melodía. Y además indica la melodía que debe usarse para cada palabra y la cadencia global del versículo. Imagínense ustedes, todo un arte poder leer Torah en el sentido propiamente ritual. Esto, déjeme decirle que se utiliza en el estudio, aunque no se hace de manera fundamental para estudiar sobre la situación melódica del texto. Así que podríamos decir que estas claves son tanto un tipo de taquigrafía, por decirlo de alguna manera, una taquigrafía musical. Y también son acotaciones acerca de las estructuras gramaticales del texto. En el texto bíblico, con excepción de 3 libros, todos comparten el mismo sistema de notación de canto. Y esto es muy interesante e importante saberlo. Estos 3 libros que poseen un sistema más complejo y por tanto también más difícil de entonar son los Salmos,
Proverbios y Job. Vea usted qué libros, los tres son libros sapiensales. El mero hecho de que estos tres libros estén estructurados de cierta forma y sean cantados de una manera más compleja, la encierra o los encierra dentro de un grupo diferente, apartándolos de otros libros de la Biblia. Y en esto también hay un mensaje. Podemos decir que este mensaje insinuado se ve respaldado por un contenido filosófico, podríamos decir, muy pero muy profundo, y una distinta cadencia de texto que nos sugiere, a lo mejor, una manera experiencial de conocimiento abiertamente profundo de lo que llamamos vida. Y así, toda la Biblia es un canto. El canto que Dios continúa cantando para nosotros. Y seguramente usted ha escuchado la expresión de el nuevo canto. Y esto tiene un sentido verdaderamente impresionante para nosotros. Déjeme decirle que siendo que todo el Antiguo Testamento es ni más ni menos que un anuncio de lo que Jesucristo vendría a cumplir en el Nuevo, entendemos que este es un cántico antiguo que anunciaba el nuevo cántico. Por tanto, podemos entender que ese nuevo cántico se refiere ni más ni menos que al Evangelio. Pero procedamos entonces, por favor, analizando brevemente los tres libros, entendiendo que algo tienen de particular y no debemos olvidar que ellos son un cántico especial. El libro de Job describe el proceso de un hombre justo, íntegro ante los ojos de Dios, que luego de pasar una serie de vicisitudes, conoce la grandeza de la intimidad con Dios. Los salmos son hermosos cánticos donde el corazón del hombre clama abiertamente a Dios y expresa lo más íntimo de su sentir, exponiendo además la revelación del Altísimo en ellos y la inmensa fidelidad de nuestro Creador. Y por último, pero no menos importante, el libro de Proverbios, que enseña al hombre acerca de la ética y sobre todo a conocer la verdad. Pero sobre esto quiero hacer un breve tiempo, o darle un breve tiempo para comentar algo que es verdaderamente impresionante. Y es que en el libro de Proverbios se enseña que aquello que el hombre ciega, esto mismo es lo que cosecha. Es decir, después de una acción, sigue una reacción. Y esto claramente lo vemos desde el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 1. La creación, Dios ha hecho leyes de acción y reacción. Pero en el libro de Job sucede algo que es verdaderamente impresionante. Y es que este hombre justo, que atraviesa una serie de problemas reales y muy complejos, tanto a nivel espiritual, físico, emocional, a nivel familiar, económico, es decir, atacado por todos los frentes y todos los flancos. Sucede algo, y es que si usted ha leído este libro, recordará que tres amigos llegan inicialmente a respaldarlo, a consolarlo, pero luego estos mismos se convierten en acusadores de su amigo, tratando de evidenciar que lo que Job está pasando, está atravesando, es ni más ni menos por el pecado cometido por él. Así que Job, en una de sus defensas, los exhorta a mostrarle cuál es el pecado al que ellos se refieren. Y por supuesto, la Biblia ha dejado esto muy en claro desde el principio. Era Job un hombre justo. Por tanto, no había pecado que señalarle. Y es que, déjeme decirle que todo este hermoso libro de Job, ni más ni menos que es una sombra del único, el Dios verdadero, aquel que no tiene relación
con el pecado y sin embargo tomó forma como de hombre para venir a morir por nosotros. Y, por supuesto, este es un cántico, el libro de Job me refiero, que expone todas las vicisitudes y penas en un sentido propiamente profético, hablando de la cuestión física, espiritual, emocional, económica y todo aquello que nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir para morir en una cruz y ser entonces nuestro pariente redentor. Dígame si esto no es verdaderamente asombroso y hermoso. Y de tal cuenta podemos ver que en los salmos también el salmista clama a Dios y dice, por poco caigo en pecado y tuve envidia de aquellos impíos a los que les va bien. Así que, si usted se estaba preguntando por qué razón estos 3 libros podían estar apartados y ser un cántico distinto, a lo mejor esta podría ser la respuesta. Así que podríamos decir que en la sombra que apunta la revelación de Job, este libro maravilloso, este relato acerca de los sufrimientos de Cristo, es pues quien es el único justo. Los salmos son un puente que evidencian, que nos hablan del corazón de Dios y los hombres con magníficas y dulces descripciones de su amor, de su poder, pero también de su sacrificio y de la misericordia dirigida a todos nosotros en todos sus estadios de la vida. Como hemos dicho, de la misma manera que Job atravesó injurias, dolores, enfermedades, vejámenes, insultos, desprecios, problemas físicos serios, de la misma manera, este libro nos estaba apuntando al único que merece toda la gloria, el único que no ha tenido relación con el pecado, es decir, Jesucristo. Así que la propia descripción de la sabiduría, tal y como lo marca el libro de Job en el capítulo 28, y de la misma manera el libro de Proverbios en el capítulo 8, es la descripción de Cristo mismo, de su carácter, de su obra salvífica y, por supuesto, a quien nosotros debemos imitar. ¿No es esta una canción maravillosa? ¿No es esto entonces un nuevo cántico que apunta a la salvación? Así que en la Biblia todo, absolutamente todo, habla de Cristo. El problema es que algunas veces no sabemos entender este mensaje, pero, por supuesto, en este su programa es para nosotros un privilegio poder unir esa historia que hemos llamado el Antiguo Testamento con la revelación de la misma, a lo que nosotros, los cristianos, hemos llamado Nuevo Testamento. Porque la historia es una sola, porque la historia Dios la ha contado muchas veces y de muchas maneras para que la revelación de su amado Hijo Jesucristo llegue a cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento, el Antiguo está oculto. Pero, le estoy diciendo al revés. En el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento está revelado, pero en el Antiguo, el Nuevo está oculto. Lo que es lo mismo. Dios ha hablado muchas veces en el Antiguo Testamento, de muchas maneras, usando el canal de los padres y los profetas. Pero en estos postreros días, dice el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versos 1 y 2, nos ha hablado, es decir, se ha revelado por el mismo Hijo. Por tanto, esa canción continúa. Y ¿sabe? La nota principal se dio en la cruz del Calvario, pero esta canción de salvación continuará en los cielos eternamente y para siempre, porque allí, Apocalipsis capítulo 4 y 5, cuando entramos a la majestuosidad del trono de Dios
y vemos al que está sentado en él, al Cordero como inmolado y al León de la tribu de Judá, y los 24 ancianos que se postran y adoran, diciendo, Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y los ángeles y todos los seres celestiales se unen a esta oración. Y sabe, usted y yo, de la misma manera, permaneceremos en un gozo eterno, en una canción eterna. Y dijo Dios, y cantó Dios, y nos permitirá cantar con Él eternamente y para siempre. Dígame si esto no es una revelación verdaderamente asombrosa, magnífica, basada en la Biblia, en esos puntos diacríticos, en ese sonido que se emite cuando los eruditos en la palabra pueden leer la Torá, el Antiguo Testamento, haciendo estas entonaciones que nos hablan no solo de tiempos pasados, no solo de tiempos presentes, sino de tiempos futuros. Así que cuando usted escuche a alguien extender el rollo y empezar a entonar letra por letra, palabra por palabra, punto por punto, espacios en blanco que nos hablan de una dimensión que todavía no conocemos, pero que será descubierta a nuestros ojos. Ahora sabemos entonces que ese canto es un llamado de salvación para usted y para mí, y que vino a hacerse real en una cruz, en un sacrificio salvífico, en un sacrificio del cual no tenemos idea. Es imposible que nuestra mente pueda alcanzar, entender el sufrimiento de Cristo, como hemos dicho, a todo nivel, en todas las áreas, física, emocional, espiritual, por supuesto económica, social, absolutamente todo, dándolo todo para nuestra salvación. Así que la próxima semana estaremos platicando acerca de otra gotita de miel, en donde el Señor, por medio del poder del Espíritu de Santidad, nos revelará otra gotita dulce de su corazón. Por mi parte, ha sido un gusto poder compartir con usted. Déjeme saludar a quienes ya por acá entraron a nuestra transmisión. Mi estimada Olivia Alfonso, mi querida Soylis Santos y algunos que no pude, Carmencita de Esturbán, Francisco Antonio Uloa, bienvenidos y que el Señor les haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Nos vemos la próxima semana y por ahora, por favor, quédese en la buena compañía de BA Canal. Nos vemos la siguiente semana, misma hora, mismo canal.